El fantasma errante. Esta historia me sucede hace un par de años. No sé, trata acerca de pues ciertas cuestiones que obviamente pues, en el metro, ¿no? Que hay en el metro, más pues, en la noche, ciertas energías. No sé, tuve una novia que vivía por Metro Impulsora. Y yo pues vivía vivía en Iztapalapa, entonces a mí me quedaba agarrar la línea dorada y bajarme en Periférico Oriente. Y de ahí todavía, o cuando me iba a ver a mi madre, me iba más hacia allá, me iba hasta la terminal. Entonces pues era bastante considerable la trayectoria, ¿no? El viaje. Y muchas veces cuando ella iba conmigo hacia la casa o yo iba con ella a su casa, ya muy tarde, pues las últimas corridas prácticamente, a veces llegamos a percibir como alguna sombra, ¿no? Así entre el convoy. Pues a veces los convoys iban ya vacíos, ya a cierta hora no iba mucha gente, íbamos pocos. A veces nos tuvieron en el convoy y yo nada más solos. Y nos tomábamos alguna selfie, tomamos alguna fotito ahí en el metro. Pero de repente así, o sea, no tomamos una foto o algo así, alguna cosa, pero sí llegamos a ver como alguna sombra como que si pasara. Más cuando entrabas en los túneles, puesto el metro hacía paradas a veces allí. En una de esas ocasiones llegamos a ver como si una sombra atravesara así rápido la parte de la puerta. Pero pues lo atribuimos al juego de luces, ¿no? Para no sugestionarnos veníamos en lo nuestro. Cuando a cada uno nos pasó por nuestra cuenta, cuando íbamos solos, pues fue algo más extraño, porque precisamente pues eran en esas líneas pues, más viejas, porque pues ya las líneas más nuevas, pues el metro ya hasta luego viene con música, viene con las pantallas, pues y pues tú vienes distraído, y cuando no, pues vas viendo, bueno, en mi caso yo iba viendo hacia las ventanas, y a veces en los túneles cuando se paraba un poco, pues así a veces, pero era en la noche, eso ya era. Una vez en una ocasión una señora nos dice también, dice, oye joven, ¿no vio? Y yo, no vio, le digo, no, de veras no. Dice, como que se paró alguien aquí del asiento de discapacitados, pero no hay nadie. Le digo, no señora, no vi nada, pudo haber sido cualquier cosa. Y la señora se persinó. Una de esas tantas ocasiones, o sea, esto no nos pasaba diario, cada que viajábamos, no, era pues salteado, era de vez en cuando, pero pues obviamente esto te agarraba cuando ibas descuidado. No ibas siempre atento con el teléfono en mano, obviamente no, menos en ese tipo de estaciones que pues son de cierta forma peligrosas. En una ocasión salíamos ya tarde, saltábamos por ahí por el Bosques de Aragón, está muy solo, tomamos ya el metro para hacer el transbordo la 12 y atrás de nosotros no nos percatamos, no nos sentimos, atrásito de nosotros hubo un niño como de unos, ¿qué será? Unos 8 añitos, 9, pero el niño nos llamó la atención porque pues era así como esos niños que venden así dulcecillos y así, ¿no? Cositas de la calle, así niños de la calle, iba descalzo, pero pasó atrás de nosotros, siguió caminando así en el convoy, pero justo cuando pasa a nosotros ya se me dio un escalofrío, o sea, pero un escalofrío como tétrico, ¿no? Fue así como, a ver, la compasión, ¿no? Tú sientes ese sentimiento de compasión, de quizás dolor cuando ves a un pequeño en esa situación. No, nos dio así como que, ay, ¿qué pasó? Y así ella es cristiana, entonces ella, no pasa nada, no, pues nos pusimos a platicar. Por esto, nosotros de vez en cuando entre los dos con los ojos volteamos por el convoy que iba el niñito, y a veces iba más hacia el fondo casi pegado ya a la cabina. Y en otro parpadeo, cuando se nos ocurría, cuando se metía al vagón o había poca luz, ya andaba casi más hacia nosotros. Pero él así jugando con sus piecillos, veo así. Pero para esto siempre estaba con la carita agachada, estaba peloncita, así rapado, así rapadillo. Y pero traía un pantaloncito así como acampanadito, así como los que usaban en los 70, ¿no? O sea, pero pues digamos, situación de calle, pues pobre, se viste como sea. Y para eso,
traía una playera que decía México 86. Me acuerdo mucho que decía así la playerita México 86, porque se le llegaba a ver. Un par de veces nos abordó más así pequeñito, así como 3 veces más fueron en un transcurso como de año y medio. Solamente que de a poco nos iba siguiendo en más estaciones. Una vez él se baja hasta como en Zapata, que hizo el transbordo, ya no lo vimos. Otra vez se baja ya pues ya hasta Metro Olivos, o sea, ya lejos. Esa ocasión íbamos hacia la terminal. Y otra ocasión ya así, ya pasando mucho tiempo, lo vimos, pero a nosotros se nos hacía así como que pobre muchachito, ¿no? O sea, pobre niñito, más bien, pobre niñito. Pero lo mismo ropa y eso, pues yo creo que viviría por allí, no sé. Nos siguió hasta la terminal, hasta Tláhuac. Pero lo extraño fue que nosotros bajamos y les cuenta, estaba una mujer policía y un chico. Buenas noches, ya nos bajamos, ya éramos los últimos cuando suben los policías a bajar a la gente. Y el niño, no se percataron del niño, o no lo vieron. El niño se siguió en el metro, se fue así adentro del convoy. O sea, no lo vieron, o sea, era imposible porque estaba casi a mitad de andén, como unos 5 asientos de nosotros, a mitad de convoy. Con el tiempo, por tanto que iba yo para de aquel lado, para Bosques de Aragón, empecé a hacer amistad con el policía, con un señor que cuidaba, parecía ya de antaño, ya muy viejito, pero muy bueno, viejito para la corporación más, y ya a cierta edad. Pero él tenía, muchas historias, una de las cuales yo le platiqué sobre este niño que subía ahí, a veces subían hasta Metro Impulsora, y nos platicó, y yo me dice cómo es, se lo describo yo, con la playera de México 86, era lo más característico, y me dice, ay, caray. Dice, ¿qué pasó, jefe? Mira, se te va a poner así, ¿te gustan los usos y eso? No, pues así como describes tú, ya ha pasado un par de veces que hay gente que ve al chavito, dice, ¿qué pasó? Pues sí, precisamente cuando fue lo del mundial, toda esa onda del 86, pues había mucho niño que andaba ahí vendiendo dulces, todo eso, que quería ver a la selección. Pues hubo partidos en estadio de Nesa, entonces pues buscaban ahí taloneando, como decían, charoleando, pidiendo monedas, y ahí atravesándose los carros, pues un chimeco pasó y pum, pues pasó ¿Qué paró? A ver. la desgracia, ¿no? Y desde entonces decían que a veces aborda a la gente, o así les pide una moneda, a veces se la atraviesa a algún guardia de los que están en el metro. Pero lo raro de eso, dice, pero yo por lo que sé nunca lo sigue, lo siguió hasta allá, bien lejos, dice, es un niño anda travesando. Dice, yo luego le prendo una veladora, le digo, pues préndale otras, le digo, le doy prendo una para que pues no lo vuelva a seguir y que descanse, ¿no? Uh-huh. Después de eso, ya no fue lo mismo, yo ya no procurábamos no ir tan tarde hacia aquellos lados porque nos dio así miedo, ya no lo volvimos a ver, la verdad, pero sí con esa espinita de que hoy que nos fuese a seguir, porque ya sabíamos que pues era desgraciadamente un espectro o algo que andaba por ahí vagando. Sí. Esa es mi historia, Gina, Nacho, les mando un saludo, un abrazo, cuídense mucho. Nunca me han sucedido cosas paranormales cuando era pequeña, pero sí, en mi adultez me llegó a suceder, y la verdad, cuando sucede, pues no sabes qué hacer y uno trata de encontrar una explicación lógica, pero no la hay. Bueno, por 2 semanas tuve que irme a vivir a una casa en otro estado, en Puebla, para realizar unas prácticas de mi carrera. Y bueno, para esto fue una casa muy bonita, con un estilo colonial y con ese típico arco poblano. Esta casa, la verdad es que se encontraba muy cerca de donde tenía que realizar mis prácticas, y de hecho nos la recomendaban por parte de la universidad. Ahí vivían también otros chicos estudiantes, pero ellos vivían en la parte de arriba. Yo vivía en la parte de abajo, y así como que pocas veces nos encontrábamos. Nos encontrábamos más como para ir a la cocina
y a la sala nada más. Y pues a la salida. Ok. Bueno, para esto llegamos un domingo y el lunes ya tenía yo que empezar mis prácticas muy temprano. Así que algo que hicimos mi mamá y yo fue poner a cargar los celulares, sobre todo porque ya estaban muy descargados, pero el enchufe estaba muy lejos de donde dormíamos. Y pues bueno, fue como que eso de la 1:15 ya conectamos los celulares y ya nos fuimos a acostar. Ya por eso como de las 3, 4 de la mañana, cuando estás como en esa fase entre consciente y ya a punto de quedarte dormido, pero ya en un sueño muy profundo, yo escuché que algo se había caído, escuché un ruido muy fuerte. La verdad no me paré a verlo. Dije, bueno, al rato que me despierte temprano, vemos qué fue lo que se cayó. Uh-huh. Y ya cuando nos levantamos en la mañana y revisamos, no había nada en el suelo, todo estaba normal, lo cual pues fue muy extraño porque fue un sonido muy fuerte. Y bueno, ya cuando fue que revisamos los celulares y los íbamos ya a desconectar para llevárnoslos, pues nos encontramos con la sorpresa de que estos los habían desconectado, pero no desconectado del enchufe que va hacia la luz, sino desconectado desde el celular, lo cual pues fue muy raro. Yo sí al principio pues no pensé nada raro, dije pues a lo mejor fui yo, se me olvidó, no sé qué, ¿no? Bueno, yo me iba casi todo el día y cuando regresaba muy cansada y no era muy perceptiva a esas cosas. Quien sí percibía mucho esas cosas raras era mi mamá, sobre todo porque llegamos entre las dos a percibir distintas cosas. Ella llegó a percibir que las puertas de los closets se abrían solas, o bueno, es que en las ventanas había como una especie de seguro y ese seguro igual se abría solo. Y fue muy raro la verdad. Creemos mucho en fantasmas, pero no, como que no queremos sugestionarnos. Uh-huh. Ya para cuando mi mamá se puso a platicar con la dueña de la casa, sí, pues la dueña de la casa le había comentado a mi mamá que pues su hijo vivía ahí, esa casa era para él y le gustaba mucho estar ahí. Sin embargo, pues él tenía una condición médica y lo cual pues falleció a los 22 años. Y bueno, eso nos hizo explicarnos muchas cosas, porque también platicando con los chicos que ya tenían de 6 meses o hasta 3, 4 años viviendo ahí, ellos decían que sí les había pasado distintas cosas que pues sí, no las podían explicar, que igual les llegaron a desconectar los celulares. Llegaban como a salir disparadas objetos, así como llaves, o incluso a veces solas las puertas se trababan o se abrían solas las puertas de los closets. Y fue ahí que nos explicamos todo. Ya sabíamos que estábamos en una casa, pues sí, donde había pues un fantasma. Yo supongo que pues era el fantasma del hijo de la señora y tal vez estaba ahí como muy materializado en ese lugar. Realmente no quisimos saber. Mi mamá ya se quería ir de ahí. Ella tenía tanto miedo que hasta llegó a tener una reacción alérgica. Ya pasadas esas 2 semanas que nos fuimos de ahí, la verdad fue todo un alivio, porque sí se llegaba a sentir como pesadez, además de que la casa era muy fría, a pesar de que estábamos en Puebla, y en Puebla no había un clima muy frío. En mayo, junio, la verdad es que llovía mucho, pero era como más cálido, húmedo en ese entonces, y pues era raro que la casa estuviera muy fría. Y pues bueno, creo que esta es una historia muy, muy cortita, pero fue algo que nos sucedió muy recientemente y que sí contamos porque sí nos dio mucho miedo. También, bueno, la sensación de sentirse observado, ya cuando ya sabíamos
qué era lo que había sucedido, pues sí, mi mamá como que no me quería decir porque yo sí soy bien miedosa y luego yo la tenía que acompañar porque nos dejaban solas la mayoría del tiempo. La mayoría del tiempo los chavos pues estaban en la escuela o estaban pues en sus cuartos arriba y luego estar abajo como que sí daba miedo. Hubo también pues una ocasión que un domingo no había nadie, ya estábamos nosotras y ya nos estábamos preparando para irnos a dormir y se escuchó como una especie de puñetazo en una pared, porque todavía las paredes eran como de tabla roca y como que esos golpes sí se escuchaban muy fuertes y sí llegamos a percibir eso. Salimos y no había nadie en la sala y pues sí fue bastante raro. Volvería ahí, pero no a quedarme. Y bueno, pues esta es mi historia y muchas gracias por haberla escuchado y saludos a todos. Leslie, ¿cómo estás? Bien, Gina, ¿y ustedes? También aquí ya listos para conocer esa experiencia que nos quieres platicar. Bueno, bueno, lo que les quería platicar es de la misma situación de, aunque no lo crean, les estoy hablando de la fecha del 60 y ya no es del 65, ahora es como del 66, 67 por ahí. Ah, ok, a ver, ¿qué pasó? Como les comentaba, que en esos tiempos pues mis papás vivían, pues les prestó una casa el compadre allá, pues ya les conté, ¿verdad? Allá cerca de las compuertas del río. Y entonces resulta que mi papá, pues él trabajaba, se levantaba muy temprano y tenía una moto Harvey que le encantaba a él y se iba en ella a trabajar. Entonces él trabajaba pues lejos de ahí, en Torreón, Sí. Él trabajaba en Torreón. Entonces, acuérdense que yo en este tiempo vivíamos en Lerdo. Ajá. Entonces, mi papá pues se fue a trabajar y pues ya ahí trabajaba su amigo, no, pues él decía que era su compadre, no sé. Resulta que ya llega antes, ya cuando salieron del trabajo, pues ya era tarde y llegaron a refrescarse un poco la garganta, ¿verdad? Entonces ya venían un poco pues ya entradillos. Y los señores, pues no, todavía llegaron, les dice el compadre, ¿qué? Pues vamos a llegar ahí al ranchito. ¿Cómo ves, compadre? No, pues sí, vamos, pues. Y llegan y cuando, antes de entrar escuchan que traen un escándalo ahí adentro, ¿verdad? Y pues ellos, ahora que traen estos locos, y se meten y van y se sientan ahí, a la barra. Y ellos están, pues platicando y en un rincón estaba una bola de personas, de hombres pues, haciendo una rueda y gritaban y se burlaban. Entonces mi papá y el compadre pues han de haber estado tan entretenidos que no se daban cuenta lo que pasaba en ese rincón. Entonces ya de muchotote mi papá le pregunta al cantinero qué está pasando, qué traen ahora. Dice, no, pues, ¿qué no has visto? Dice, no, pues, ¿qué pasó? No, pues, fíjate, mira, ve a ver a quién traen ahí. Entonces mi papá, antes de voltear, se fija por ya ven que tienen espejos para que se vean los hombres ahí tomando. Voltea mi papá y conoce que es mi tata. Mi tata es hermano de él, es más chico que mi papá. Así le decíamos mi tata. Entonces, mi papá se levanta y sale y agarra y ahí empieza a aventar a los señores que están ahí y levanta a mi tata. Y mi tata andaba todo ya pues lleno de, pues todo lastimado de su cara, ¿verdad? Sangrando. Entonces mi mamá allá en su casa, sí ¿se acuerdan que les dije que tenían un perrito que se llamaba el Lobito? Sí. Ese perro mi mamá solo cuando que miraba que no llegaba mi papá le decía, Lobito no ha llegado. Pues ya le decía Silverio, ¿verdad? En paz descanse, se llamaba mi papá. Sí. Y no llega. Y tú sabes que anda en la moto y Lobito iba y se iba y lo buscaba, mi papá lo encontraba. Ya sabía dónde encontrarlo, ¿verdad? Entonces, pues mi mamá en ese rato también manda a Lobito a que busque a mi papá. Y pues ya mi papá acá, pues peleando con los señores, defendiendo a mi tío. Y ya pues mi tío se levanta y entre los dos ahí traen y el compadre pues nunca se metió.
Entonces, mi papá traía uno en friega y mi tío, pues ya alivianado, pues traía también a otro. Entonces, uno de ellos saca una navaja y se la quieren encajar a mi tío por la espalda. Entonces mi papá mira y él sale corriendo, pero no alcanza. Él quiso tapar a mi tata, pero en eso oye que grita muy feo, y a la vez también se oyó como un llorido, pero como llorido y aullido, llorido y como ladrido, así, algo muy así pues. Uh-huh. Y voltea y mira al lobito que trae a ese señor de la mano, y lobito mientras más se movía, pues mi papá miró que le había encajado la navaja al lobito en su pie, en su patita pues. Entonces mi papá pues quería agarrarlo y no se dejaba el lobito, y pues más se lastimaba, y era un sangradero que traía ahí. El caso es que ya pues se levanta mi tío y mi papá, y pues sí, ya golpeados ahí estos señores, porque mi papá era muy bueno para las peleas, pues, para pelear, pues. Se van y le dice el cantero, váyanse porque ya alguien le habló a la policía y ya viene. Y mi papá y mi tío se lleva mi papá, mi tata atrás, pues, sentados en la moto, y mi tata lleva al perro en medio de los dos, y se van y llegan a la casa de mi abuela. Entonces, cuando llegan ahí, mi abuela los mira a mi papá lleno de sangre de la espalda, y a mi tata, pues, toda enfrente, pues, y se asusta y le dice, ¿qué pasó? Dice, no, pues es que andaban golpeando mi tata se llamaba Marcelo, pues, a Marcelo, y pues, ustedes no entienden. Y bueno, total, que dice mi papá, pues ya me voy, mamá. Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué traes la espalda así? No, dice el lobito, a ver, tráemelo para acá. El caso es que mi abuela le decía a mi papá que no se fuera porque ya era muy tarde, y aparte era peligroso, pues así como andaba ya tomado y manejar en la moto, y aparte el perro, ¿cómo se lo iba a llevar? Dice mi papá, no, porque allá está sola, pues allá está la familia. No, pues aquí quédate, mira que se te va a aparecer, que pues le decía a mi abuela que se va a aparecer aquel, era el Patotas. Sí. Y mi papá amachado decía, no, ¿cómo crees, mamá? Mira, que hazme caso y que no sé qué. Y bueno, el caso es que mi abuela no sé qué le hizo al perro, y el perro, pues dice mi abuela, pues si te quieres ir, vete caminando, no te vas en la moto. Dice, pues sí me voy. Mira, ¿qué entiendes? No, sí me voy. Y mi papá, pues, les dije que había dos caminos. La sequía, pues, era el que más fácil para llegar pronto a la casa. De lo contrario, el otro tenía que rodear mucho. Se van mi papá y el lobito, pues, al paso del perro, ¿verdad? Van caminando. Entonces dice mi papá que cuando, no sé si les comenté que había unos lavaderos ahí en Lerdo, que esos lavaderos ahí los usaban cuando llegó Pancho Villa. Antes de llegar a Torreón, ahí llegaban donde ¿cómo se llama? Las soldaderas, soldaderas, las mujeres pues que andaban con ellos. Sí. Ok. Pues ahí se ponía había lugar donde hervían el jabón para lavar, había como 50, son 50 lavaderos, pero bien bonitos, todos de piedra, algo así. El caso es que cuando va pasando mi papá por ahí, de ese lado, cerca de los lavaderos, sí, que le sale de repente, y como les digo, en estos años no había luz, no hay luz más que la de las estrellas y la luna. Sí. Mira, papá, y en ese tiempo, todo el tiempo la sequía llevaba mucha agua, bien bonito. Entonces la mira que sale de entre lo oscuro, y mi papá la miró, y mi papá, pues, volado, ¿verdad? Sí. Le dice al lobito, córrele, lobito, corre, que mira. Y mi papá le chisteaba a la mujer esa, y la mujer seguía caminando como coqueteándole, pues. Sí. Y mi papá detrás de ella, y el lobito como que no quería, como que se avanzaba y se quedaba, y mi papá, córrele, córrele, si no, ahí te vas a quedar. Pues mi papá, pues no, ya no, al último ni le importó el perro, y se va mi papá detrás de ella, camina, pues no la podía alcanzar, y ahí va mi papá. Y pues ya en eso, mira que se para la mujer como en un árbol, sí. Y mi papá dice, ahí está, dice, la voy a agarrar. Y no, dice que cuando iba llegando él, que mira que de repente la mujer empieza a hacer pipí, pero no era pipí, era lumbre lo que aventaba la mujer. Entonces mi papá, se asustó, mi papá se quedó paralizado,
En eso que él quiso hablarle al lobito, no, ya cuando acordó el perro lleva ya adelante de él, corre, iba llorando y aullando. Entonces mi papá, lobito, espérame. Y dice el papá que pues él como que se quedó así atorado, le gritaba al perro porque le dio mucho miedo y pues a veces uno cuando le da miedo grita o habla, ¡hey! ¿verdad? Para pues quitar un poquito el miedo. Entonces mi papá le gritaba al perro y no, el perro allá corriendo. Y él como que se quedó paralizado, como si no se pudiera, los pies como si estuvieran enterrados en la tierra, pues no podía moverse. Y miraba que esa persona así y dice, ay Dios, mi papá. En eso voltea a la mujer, dice mi papá que tenía la cara de caballo. Pues fue cuando de repente mi papá como que le quitaron ese peso que tenía en los pies y salió mi papá volando, corriendo. Ya iba corriendo y el perro delante de él. Ya llegan a la casa y le dice mamá, ¿qué trae? Dice mamá, mi papá, no me lo has de creer, dice, venía tan borracho que, pero ¿cómo? Dice, sí, dice, ya hasta lo borracho se me quitó. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué crees? Dice, ya ve, pero no se le quita. Dice, no se le quita a usted la maña de que mira a una mujer y ahí va. Y dice, pues es que, dice, pues sí, dice, y luego oscuro. Pues yo dije, ahorita la acompaño, ¿verdad? Y dice que es un árbol. Y yo, ¿qué pasó? casi acercándome a ella, estaba como si estuviera haciendo, así como un hombre, pues como a un hombre de pipí. Dice, ¿cuál? Estaba aventando pura lumbre. ¿Mande? Oye, pero desde ese día a tu papá se le quitaron las ganas de estar viendo chicas. Pues nomás esa noche. O sea que no le dio mucho espanto. No le hizo efecto. No, pues es que, pues nomás, porque es que esos hombres de antes yo pienso que eran como tipo machistas, que aunque les pasaran las cosas, no entendían. Y mi papá era de esas personas de que no entendía. Entonces mi mamá le dijo, ya ves, yo le he dicho que aquí toda esta área pasan muchas cosas, pero usted no quiere. Yo quiero, pues mi mamá lo que quería era salirse de ese lugar porque era un lugar muy feo, muy desde que se habían movido ahí, se les vinieron muchas, ya les dije a mi hermana, pues la muñeca que se halló mi hermano, se andaba llevando a mi hermana. Entonces el dinero ya se empezó a dejar de rendir. Y luego mi hermana pues se enfermó y bueno, muchas cosas que les pasaron ahí. El caso es que mi papá dice, pues ya ve, dice, pues eso, yo quiero irnos que nos vayamos de aquí. Y mi papá, no, pues a ver, déjame buscar a ver si mi papá ya tiene la vecindad lista para irnos para allá. Porque no les digo que la vecindad es donde yo miraba a los gatos, ¿se acuerdan? A mi abuela. Sí. Convertida en gato, ahí esa vecindad. O sea, son todas esas historias. Oye, que les cuento. Pero esta abuela que nos comentaste, ¿tiene relación con tu papá? ¿Es su mamá? ¿O es de la otra familia? Sí, es la mamá. No, es la mamá de mi papá. Ah, ok. Y mi abuelo, el que se convirtió como en gato negro grandotote, es el papá de mi mamá, de mi papá también. Ah. O sea, ellos eran los que les digo que eran como nahuales. Mi abuelo no sé qué jerarquía tenía, pero mi abuela sí era mala, era muy mala, pero mi abuelo, pues él, su trabajo lo hacía bien o mal, pero o sea, la buena y trabajaba con lo bueno y con lo malo. Y mi abuela no, mi abuela hacía puras cosas malas. Mi abuela sí era muy mala. Y y es la que les digo que ella sí se convertía en gato. O sea, y mi abuelo como si fuera pantera negra, algo así, una pantera. Por eso les digo, todas esas historias que les estoy contando así poco a poquito, pues es como un rompecabezas, pues ya les digo, eso fue lo que le pasó a mi papá y muchas cosas más que le pasaron a él por andar que se iba a la ¿cómo se llama? A escuchar ¿cómo se llama? Cuando iban a hacer la primera comunión. Sí. Que los mandaba mi mamá, ándale, iba una viejita, ándale, vámonos para la doctrina, para que hagan su primera comunión. Y mi papá, no, ¿qué? Ándale. Y en vez de irse a la doctrina, se iban a la sequía a jugar baraja y a fumar. Y antes, en cuanto se les aparecía el Catrín y el curro, es lo mismo, ¿verdad? Sí, el Catrín y el... ¿qué me dijiste? El curro. Ah, sí. Curro, sí, este hombre que parece muy elegante. Sí, el curro así, bueno, allá donde yo vivo lo conocen por el curro, así, también se les aparecía, pero como les digo, poco a poco les voy a ir contando.
Carmen, ¿qué nos quieres contar? Ok, miren, en esta ocasión les quiero contar un relato que de hecho hasta hay un corrido que se llama El Güero Fernández. Trata sobre una aparición de una mujer en una carretera. Sí. Resulta que de aquí de Mexicali hay una carretera federal, la carretera federal número 5, que conduce hasta el puerto de San Felipe. Y esa carretera pues pasa gran parte del desierto y hay poblados también. Entonces cuenta la gente que hace aproximadamente unos 50 años una muchacha iba a un baile y entonces no regresó a su casa. Dicen que unos hombres se la llevaron y abusaron de ella y pues la mataron y pues abandonaron su cuerpo. Entonces cuentan que esa muchacha se aparece en esa carretera. Muchas veces se aparece a hombres solos que pasan por ahí en sus trailers de carga o en sus automóviles. Y entonces que la miran parada a la orilla de la carretera y muchos saben ya de la leyenda, pues si se imaginan que puede ser esta mujer y no la levantan. Pero más adelante, al mirar por el retrovisor, la muchacha ya va en el asiento de atrás. Se aparece. Sí, se les aparece en el asiento de atrás y muchas veces hace que se accidenten. Y ha habido pues varios accidentes y pues varios muertos y todos lo relacionan con esta muchacha. Y entonces pues esa historia es muy conocida en todo lo que es esa parte del Valle de Mexicali, lo que son los ejidos que están de pasada hacia San Felipe. Así que la gente cuando viaja hacia allá sola pues ya sabe que se les puede aparecer la muchacha de blanco, así la conocen. Vaya, Okay. Imagínate que ahí hasta hay un corrido. Sí, se llama El Güero Fernández, la canta Roberto Martínez. Ahí si la quieren escuchar, búscala en YouTube, ahí está, van a ver. El corrido del Güero Fernández, que es una historia que tiene que ver con lo sobrenatural. Y Carmen, nosotros te agradecemos que lo hayas platicado aquí. Ok, me da muchísimo gusto saludarlos otra vez a ustedes y a todos los amigos de la familia Peludomaniaca. Que pasen muy buenas noches y pues más adelante ahí hablaré para otro relato, si Dios quiere. Claro que sí, Carmen, cuando tú quieras, aquí estamos. ¿Y ustedes cómo están? También nosotros Perfectamente, interesados amigo. en todo lo que quieren platicar. Ok, mi relato es muy cortito. Tiene un acontecimiento de hace un año. Para este tiempo, cuando cambian el horario, Sí. nosotros salimos de trabajar. Eran las 7 de la noche. Entonces, en la colonia donde yo trabajo, queda en alto. Y iba con mi esposa y mi hijo. Y salimos de trabajar, eran como las 7:05, 7:10. Entonces, ya veníamos hacia mi casa, cuando de repente en el cielo miramos una esfera grande, parecía como si fuera un globo plateado. Entonces yo me estacioné la camioneta y le pedí a mi esposa el celular para grabarlo. Entonces le tomé video, pero sale el video donde sale la esfera, pero la esfera es como, no se alcanza a notar, es un poco borrosa, y hacia donde lo tenía enfocado, como lo enfoqué lo más que se pudiera, se miraba borroso, pero el poste ese sí se mira clarito. Entonces cuando yo saco el celular hacia la parte de afuera, para que no se viera en el vidrio, porque decía mi hijo que era una mancha del vidrio, pero también lo vio, y mi esposa. Entonces yo lo saco, y cuando lo saco, de repente como que ya no quiso que lo siguiera grabando y se desapareció Ante sus ojos. Sí, nos quedamos anonadados. Entonces sí, es algo que no, pues sí, entre nosotros
eran las 7 de la noche, ya ves que ahorita cambian el horario y todavía hay sol. Entonces sí, eso me ocurrió una vez, pero mucho antes, un día, allí en el trabajo, mis compañeros de trabajo, estaban atrás en el jardín de la casa y me hablaron, me dijeron, mira, ven, fíjate qué hay. Entonces nos fijamos y hacia la dirección de donde se mete el sol ya estaba metiéndose el sol, ya así pardeando, y miramos una formación de varios, nosotros decimos que eran como tipo esferas, como color plateadas, y miramos una roja. Entonces estaban haciendo varias figuras, pero tomamos con el celular video y fotos, pero no se alcanzaba a notar. Hacia la vista del celular no se podía ver, pero sí a la vista de nosotros sí. Entonces mis otros dos compañeros decían, es un globo, o qué será. Entonces se nos hacía raro porque iban en formación y haciendo varias figuras. Entonces nosotros, el que era rojo, ese se regresaba y se adelantaba, y caímos en la conclusión de que no podía ser un globo, porque si fuera un globo no se podía regresar, adelantarse y regresarse, subirse y bajarse. Y optaban que a lo mejor serían drones, pero tampoco, o sea, sería mucha coincidencia, o sea, no. Y pues siempre sí estaba retirado de donde nosotros estamos, hacia ese cerro, pues sí está retirado, y lo quisimos grabar, pero no, en el celular sí realmente no salía. Y esos son mis pequeños relatos. Que les causó extrañeza y querían tomar esta evidencia, pero pues extrañamente el video no se registró donde se puedan ver estas esferas, ¿verdad? Sí, exactamente. Si quieres, ahorita les mando el video, el primero, del primer relato que les conté. Sí. Y se ve, o sea, se ve muy, muy borroso, pero ya cuando saco el celular hacia afuera del carro, ya no estaba. Se ve cuando como que corre muy rápido. Pero sí nos quedamos asombrados de verlo de tan cerca, porque pensamos que era un globo de helio cuando lo sueltan, pero no era un globo. No. Oye, ¿fue ahí cuando vieron la formación o fue en el otro episodio, amigo? No, en el segundo episodio fue cuando vimos la formación de varios, pues, así como bolas. Sí. Pero han de haber sido como unas 30, 40 más o menos. Muchas. Y sí, estaban haciendo formaciones. Entonces nosotros pensábamos que el que se miraba uno como rojo, que era el líder, porque ese se regresaba, se bajaba, se subía, pero estaban haciendo varias formaciones. Entonces pues era algo para nosotros algo asombroso, porque no nomás lo estaba viendo yo, mis otros dos compañeros también. Y sí fue algo que nos quedamos asombrados, porque nunca, de hecho, pues nunca nos había pasado. Primero me pasó esa ocasión, y después la segunda vez que yo iba con mi familia, que le tomé yo video. Sí. Fue cuando nomás vimos una esfera grande, plateada, pero ante el celular, como que no sé qué contenga el celular, que no define mucho la imagen ante la vista del ojo. O sea, el ojo es como más visible que un celular. Sí. Sí. Y es que si nada más lo hubieras visto tú, en determinado momento hubieras pensado, no, pues quizá lo imaginé, pero al verlo varias personas, no hay duda que algo surgió ahí. Sí, exactamente, y más que nada, o sea, yo iba en la segunda iba mi esposa y mi hijo, y en la otra donde nos vimos varios, eran dos compañeros míos, o sea, éramos tres también.
pero sí se queda uno asombrado de las formaciones que hacen y todo, o sea, no sé qué significará lo que están haciendo, y van avanzando, y es que los globos, pues si fueran globos, suben hacia arriba, y ellos no, ellos avanzaban hacia adelante, y nomás era uno el que se regresaba, pero iban haciendo así como triángulos, cuadrados, rombos, haciendo varias figuras, y luego de repente como no sé si como que se apagaban o se volteaban de lado, y luego ya de repente ya se volteaban y ya se miraban en la formación que hacían, y eso lo estuvimos viendo casi por un lapso como de unos 15 a 20 minutos. Fue Y un buen tuvimos, tiempo. sí, o sea, queríamos, lo grabábamos, pero el celular no tenía la nitidez para acercarlo, o sea, no salía, y era difícil, y era una muy buena evidencia, pero pues prácticamente el celular no nos daba lo que la vista del ojo nos hace ver. Les permitió observar. Sí. Ok. Sí, exactamente. Sí, pues ahorita les mando el video Ok. para que lo miren, y así lo quieren compartir, no hay problema. Gracias, amigo. Gracias, Israel, por reportarte. Buenas noches, Tony. ¿Desde dónde nos hablas? Buenas noches, ¿me escucha? Perfecto. Les hablo, Tony, nuevamente de acá desde Chiapas. Muy bien, Tony. ¿Qué nos quieres contar? Pues mire, la semana pasada estaba escuchando unos relatos que pasaron acerca de los encuentros con ovnis. Sí. Bueno, precisamente, pues ahorita que es Semana Santa, estábamos, este periodo de vacaciones de Semana Santa, pues estamos platicando con mi familia, ¿no? Porque pues no todos gozamos, ¿no?, de ese privilegio de salir de vacaciones. Así es, sí. Sí, entonces, pues las personas de mi familia que sí, pues le dieron los días, empezamos a recordar, pues, viejos viajes que hicimos nosotros. Ya, como siempre les he recordado que, aparte, pues, de que somos familia unida, nos gusta mucho recorrer nuestro estado. Pues en alguna ocasión uno de mis tíos, llegó a escuchar sobre un río que se llama el río Francés. Sí. Que, que no es muy conocido acá en Chiapas, la verdad, creo que casi nadie lo conoce. De hecho, es en una carretera, o sea, está en una entrada de la carretera, tiene uno que pasar unos parajes y llegar a donde está el río. Pero es un río muy hermoso, como de color azul turquesa. Pero es un río, la verdad, muy bonito, la verdad, el río, y son como caídas, no así como tipo cascadas, pero no tan altas, y se vuelven pozas. Bueno, el chiste es de que, más que nada, me acuerdo que llevamos a nuestro perro, que todavía en ese tiempo teníamos, mi perrito Bobby. Recuerdo que estuvimos muy agradable la convivencia que tuvimos, y ya a buena hora pues ya decidimos pues retirarnos, ¿no? Porque de donde dejamos llevábamos un taxi en ese tiempo, no sé cómo le hicimos, ahora sí que era una autosardina, era un de esos bochitos de los de antes, y ahí cupimos todos, ¿no? Hasta mi chucho. Y aquí le decimos chuchitos. Sí. Bueno, entonces, pues ya de regreso, eso les comento para que es como como para que sepan cómo fue, ¿no?, lo que les voy a comentar. Ok, para que nos ubiquemos. Exactamente. Ya cuando veníamos de regreso nosotros del río, recuerdo que, pues mi tío venía manejando. Ese bochito era un taxi de acá de Tuxtla. Nada más que como era taxi propio, pues lo tomamos como transporte para ir hasta esa vertiente, ¿no?, de agua. Sí. Entonces ya cuando veníamos, porque yo la verdad no recuerdo para dónde es, pero sí me acuerdo de cómo era tierra árida, la carretera, y a los lados era boscoso pero seco, pero sí pasaba el río. Entonces recuerdo que nosotros pues ahora sí que yo tenía en ese tiempo como unos 8 años tal vez. Pues la verdad ya ve que a los niños cuando vamos a nadar no nos agota el agua. Ya cuando vamos de regreso ya del río o lo que usted quiera, pues ya nos vamos durmiendo. Entonces yo recuerdo precisamente que yo ya me venía durmiendo cuando escuché que se detuvo el bocho, porque ya ve que ese tipo de carros tiene un sonido característico, el motor. Sí. Es un poco ruidoso. Entonces yo escucho que se detiene y baja mi tío, el que iba manejando, y se abren las 2 puertas, porque esos carros son de 2 puertas, y se empiezan a bajar mis familiares.
y empiezan a ver hacia el cielo. Y obvio que yo, pues la verdad, pues desconcertado, pues me pongo a ver hacia el cielo igual. Y en el cielo se miraba un punto blanco, como tipo balón de fútbol americano, pero de color blanco, pero se miraba a lo lejos, pero se veía que venía descendiendo, y ya conforme venía descendiendo, se miraba como más como plateado, ya no tanto como blanco. Sí. Entonces empezaron a comentar, ¿no? En ese tiempo, dudosamente teníamos a lo mejor una cámara de esas de rollo, en el 98 tal vez, y como no íbamos preparados para eso, pues no pudimos tomar pues ninguna evidencia, no, ni en foto, no, nada más el testimonio de mis familiares. Pero sí empezaron a decir, en ese tiempo estaba muy de moda el programa de, bueno, para no decir marcas, de Adal Ramones, ¿no? Tenía un programa él. Y ahí salía un ufólogo apócrifo. Entonces, pues, muchas de esas experiencias que él contaba, pues lo tomaron en cuenta mi familia. Que según que como ese tipo de naves roban la energía de los vehículos. Por eso mismo apagaron el bocho. Porque según no se ve esa cosa, no se fuera a robar la energía y no nos fuéramos a quedar en medio de la nada. Uh-huh. Sí, bueno. Pasó el tiempo, o sea, eso se me quedó grabado en la memoria. Pues tiempo después, esto ya le voy a contar que fue como en el 2015, o sea, yo tomo como referencia eso. En el 2015, 2016, en esos años, uno de mis tíos era chofer de un presidente de un municipio que se llama Altamirano. Entonces ahí hay una feria muy grande que hacen. Entonces en esa ocasión vinieron unos artistas de renombre y nosotros fuimos del equipo del staff. Entonces fuimos que arreglar los camerinos, que a servirles agua a los artistas que llegaron, o sea, como todólogos, ¿no? O sea, lo que nos cayera el trabajo. Hasta cuando ya acabaron los conciertos, tomarle fotos a los artistas con las personas que querían fotos, o sea, ahora sí que teníamos trabajo de todo, para lavar baños. Sí. Pues resulta que Altamirano hace poco habló una persona que les comentó de Ocosingo, de un lugar que queda en Ocosingo, Chiapas. Pues Altamirano está muy cerca de Ocosingo, que los invitó a dar un tour, creo que les dijo. Sí. Pues sí, está muy cerca Altamirano de Ocosingo. Entonces zona selva, más o menos, se haga de cuenta que en las noches pues hay neblina, o sea, como una selva, pues más que nada, pero las carreteras están bien sedimentadas. Pues en esa ocasión que veníamos nosotros de regreso del evento, que tuvo pues los familiares de mi tío, que nos fuimos nosotros a ganarnos un dinero, resulta que había una manifestación indígena. Allá es muy común ahí la zona zapatista que se manifiesten, que porque los partidos políticos, etcétera, que cosas que ya sabrán ellos por qué hacen, pero bloquean las carreteras. Entonces pues nosotros veníamos en una caravana como de 7 camionetas, 8 más o menos, pero ya puro personal de mi tío. O sea, ya no venían ni los de los músicos, nada más ya veníamos los del staff, pero en camionetas pick-up de las grandes, porque allá pues es puro zona, como es una selva, es muy lodoso. Entonces ahí veníamos, pero veníamos cansadísimos, ¿no? Ya eran como por ahí de las 2 de la mañana que salimos de la feria, pero ya eso ya no se encargaban otras personas, no se encargaban ellos. Y cuando nos dimos cuenta que estaba bloqueado, pues en caravana decidimos tomar un camino alterno para evitar pues la carretera, o sea, para entrar por Pueblito y volver a salir más adelante para evitar los retén que había, el bloqueo. Pues sí, todos estuvimos de acuerdo y nos fuimos en caravana, las 7 camionetas y todo el personal que somos conocidos y algunos familiares. Sí. Pues llego a ver que en un momento, o sea, llegó un momento que nos pesó el sueño, a todos, íbamos cansadísimos. O sea, porque no nada más era nuestro trabajo, pues andar tomando fotos y lo que le decía era todo. Entonces, llegó un momento en que se apagaron las camionetas. Bueno, o sea, se apagó la camioneta, o sea, esas camionetas en las que íbamos no eran tan ruidosas como el bocho que le decía. Sí. Pero sí se siente cuando se para el carro, ¿no? Se queda como en silencio todo. Y más cuando está uno en campo abierto. Y yo sí me levanté, o sea, dije, ¿qué onda? Pues, o sea, a pesar de que llevaba sueño. Y veo que los choferes y los copilotos empiezan a salir de todas las camionetas. Y yo la verdad lo que pensé, como ella es una indígena y es una zapatista, pensé que nos habían puesto un retén, ¿no? O sea, como... Uh-huh. Ya ve que hablan de eso, de que de repente les ponen troncos como para asaltos. Sí. Sí, entonces yo pensé que era eso y le hablé a mis primos rápido, ¿saben qué? Oigan, párense. Y se pararon todos de golpe y nos bajamos todos los que íbamos en las camionetas.
pero veía que los que estaban hasta adelante veían hacia el cielo, y haga de cuenta que era como un valle, pero como de puro monte, no sé qué estaban plantando ahí en esa zona, pero era muy bajito el monte, como de unos 30 centímetros, y se veía la luna llenísima, o sea, era un resplandor bonito, pero al lado de la luna había como un triángulo, era como ya ve las casas de campañas que son triangulares, Sí. pero así como con forma, o sea, como tridimensional, era Sí. como un rombo girando, y todos nos quedamos viendo para arriba y pues nos sacamos de onda todos. De hecho, en ese tiempo pues había una marca de reproductores de que la manzana mordida, ¿no? Ajá. Pero era puro reproductor, no era teléfono, todavía no existía esa marca de teléfonos. Sí. Mi primo lo grabó y se veía, pero como el color de la luna más brillante, y se veía como, ¿qué será? Como, yo le tanteo como 1 kilómetro se veía. Y precisamente resulta que las camionetas no las apagaron, las camionetas se apagaron solitas y nos quedamos sin energía, energía de las camionetas. Entonces todos nos sacamos de onda y quedando viendo para arriba, ya de cuenta que de repente empezó a girar como un rombo, pero como si fuera un trompo, y se fue para arriba y se perdió hasta que lo dejamos de ver como una estrella. Y ya después empezaron a prenderse las luces de las camionetas y ya fue que nos subimos nosotros a las camionetas y continuamos nuestro recorrido para acá, para Tuxtla. Pero sí, le comenté primero eso porque cuando fue lo de mi tío, que le comenté el bochito, no se apagó, él lo apagó porque comentaba eso. Y ya cuando me pasó lo de que fuimos a lo de la feria, pues sí, ahí sí lo vi en realidad, pues que yo creo que se robó la energía, ¿no?, de las camionetas, o no sé, eso es lo que cuentan ellos. Vaya. Oye, entonces tuviste ahí una experiencia en cuestión de ufología. Pues quiero pensar que sí, porque no había de otra, y de ahí es una zona muy fría, los Altos de Chiapas, toda esa zona, Ocosingo, Altamirano, San Cristóbal, es una zona muy fría y muy difícil, gente está por esos lugares. Y aparte, como es una zona muy fría, a veces cuando hay luna llena se ve como hasta como de película de terror. Ya ve la luna llena y las nubecitas, ¿no?, que van en medio. Sí, como para grabar un video, ¿no, amigo? Sí, claro que sí, pero la verdad, pues, sí, no nos dio miedo, pero nos impresionó que se apagaron. Bueno, yo me di cuenta que se apagaron las camionetas ya cuando llegamos más, o sea, porque nos despertamos todos, perdimos el sueño cuando nos subimos y nos fuimos. Pero cuentan todos los choferes que se les apagó la camioneta. Iban entre marcas diferentes, pues, pick-up, de las que tienen góndola y de las que son cuadradas, cerradas. Y a todos se les apagó, a todos. Y fueron que empezaron a ver que arriba de donde estaban se iba elevando el rombo que les digo. Cuando nosotros salimos ya el rombo ya iba como, pues ya elevado, era como una casa de campaña más o menos, pero como girando como un trompo. Sí. Y yo al principio pensé que lo habían confundido como esas como papalotes que le ponen una vela en medio. Son como unos globos de... Sí, de Cantoya. Eso, como los globos de Cantoya. Yo pensé que lo estaban confundiendo, pero no tenía un parpadeo, tenía un brillo fijo y oscilaba, así como un trompo. Y era como una casa de campaña. Sí. Oye, qué interesante, y sobre todo esto que ocurrió de que se interrumpió la energía de los autos, mi querido Tony. Oye, qué interesante relato, algo que jamás, pero jamás vas a olvidar, ¿eh? No, claro que no, Nacho. Eso pues, la verdad, sinceramente, como ahora que yo creo que el cansancio pues no nos dio tanto miedo, pero nos desconcertó. Hace de cuenta como que si estuvieras durmiendo y te levantas con un balde de agua fría, o sea, no sabes ni qué pasa, pero lo estás viendo todo. Ya después, cuando ya venimos acá, pues ya era la platicadera entre todos los empleados, ¿no? Que fuimos, oye, ¿qué pasó? Pues, y ahí cuando empezamos a sacar cuentos, pues que no era algo normal. Pero bueno, me da mucho gusto contribuir con esas pequeñas experiencias que a veces, como les digo, la memoria es muy necia, pero cuando uno escucha algo y nos llega al cerebro, como que te regresa ese tiempo y vuelves a recordar, y para volverlo a compartir con ustedes, amigos pelodemaniacos. Y muchas gracias por marcarme, porque ya les había comentado que me quedé sin datos, pero muy amable, la verdad. El fantasma errante.